Bienvenidas y bienvenidos a La Dama de Avalon, la novela de Marion Zimmer Bradley que es precuela de la saga de las nieblas de Avalon. Que la disfrutes. Aquel invierno, un general se autoproclamó emperador en Egipto siguiendo el ejemplo de Caraucio. Como respuesta, los señores de Roma otorgaron a dos de sus generales el título y la autoridad del César, Galerio para que ayudara a Diocleciano en el este y Constancio Cloro en el oeste. Parecía que la decisión había sido la correcta, no solo para recordarles a los egipcios sus obligaciones, sino también porque con la ayuda de Constancio, Maximiano había sido capaz de contener a los francos y a los alamanes en el Renus. Y una vez restaurada la paz en el resto del imperio, los emperadores de Roma tuvieron al fin más tiempo libre para tratar temas menos preocupantes como Britania. Con la llegada del nuevo año, cuando los mares se calmaron, un liburniano que ondeaba el gallardete de Constancio rodeó la isla de Tánatos y enfiló por el estuario del Támesis hasta Londinium. Llevaba a bordo unos pergaminos con un mensaje muy sencillo. Diocleciano y Maximiano Augusto le pedían a Caraucio que renunciara a la usurpación de la provincia de Britania y volviera a jurarles lealtad. Se le había citado en Roma para el juicio. Si se negaba, debería atenerse a las consecuencias. Toda la fuerza del imperio lo perseguiría. El emperador de Britania se sentó en la oficina del palacio del gobernador en Londinium con la mirada perdida en el mensaje de Diocleciano. Ya no necesitaba volver a leerlo, se lo sabía de memoria. Dentro del palacio reinaba el silencio, pero afuera el clamor del pueblo, suave como la lluvia al principio, estalló en una tormenta. La gente está esperando, dijo Alecto, que estaba sentado cerca de la ventana. Tienen derecho a que los escuchéis. Debéis decirles cuáles son vuestras intenciones. Ya los oigo, dijo Caraucio. Escucha, el ruido que hacen se parece al rugido del mar, y yo entiendo al océano. Los hombres de Londinium son mucho más veleidosos y peligrosos. Si no acato la orden, ¿seguirán apoyándome? Me aclamaron cuando acepté la púrpura. Les he traído prosperidad, pero me temo que recibirán con igual entusiasmo al conquistador que me suceda si yo caigo. Quizá, dijo Alecto, pero no os los ganaréis con indecisión. Quieren creer que sabéis lo que hacéis, que sus casas y sus vidas están a salvo. Decidles que defenderéis Londinio y quedarán satisfechos. Quisiera más que eso. Quiero que sea cierto. Caraucio se levantó y se paseó sobre el mosaico del suelo. Y no creo que consiga mis propósitos acampando en medio de la calzada de Dubris con mi ejército hasta que Constancio venga. ¿Qué más puedes hacer? Londinium es el corazón de Britania, de donde brota la savia. Por eso establecisteis aquí la Casa de la Moneda. Debéis protegerla. Debo proteger todo el territorio, dijo Caraucio mirándolo fijamente, y el potencial naval es la clave para defenderlo. La solución no está en reforzar la costa sajona. Debo acercar la batalla al enemigo. No debemos permitir que ni uno solo de sus legionarios pise estas costas. ¿Iréis a la Galia? Preguntó Alecto. Nuestra gente pensará que estáis abandonándolos. En la Galia se encuentra la fortaleza marítima de Gesoriacum. Si Constancio la toma, perderemos cualquier posibilidad de defensa y con ella el astillero y la red de abastecimiento que nos une con el imperio. ¿Y si perdéis? También sus pérdidas serán enormes, dijo Caraucio poniéndose en pie y apretando los puños. Cuando luchasteis contra los sajones, vuestra flota estaba en su máximo apogeo, observó Alecto, pero ahora la mitad de los marineros está en las guarniciones del norte, en la muralla. ¿Recurriréis a los aliados bárbaros? Si debo hacerlo. No debéis. Alecto también se había levantado. Ya les habéis dado demasiadas atribuciones. Si ganáis con su ayuda, exigirán más. Estoy tan comprometido en la defensa de Britania como vos, pero preferiría estar gobernado por Roma que por los lobos sajones. Ahora mismo estás bajo el mandato de un menapio.
Caraucio se dio cuenta de que estaba subiendo el tono de voz e intentó calmarse. Los gobernadores de Britania lo han sido de la Galia, Dalmacia e Hispania. Las legiones que os defienden llevan nombres extranjeros. Quizá nacieran bárbaros, pero se han civilizado. Reconocen esta tierra como celta. A los sajones solo les preocupa llenarse la panza. Nunca echarán raíces en tierras britanas. Caraucio suspiró al recordar cómo la sacerdotisa había derramado su sangre para alimentar la tierra. Me iré al sur, donde todavía recuerdan cómo salvé sus hogares. Reclutaré a hombres y navegaré hasta Gesoriacum. Tú entiendes mejor que yo a las gentes de Londinium, Alecto. Quédate y ocupa mi puesto durante mi ausencia. Las mejillas demacradas del joven se sonrojaron de repente. Caraucio se preguntaba por qué. A esas alturas, Alecto debía saber lo mucho que el emperador confiaba en él, pero no podían perder más tiempo pensando en los sentimientos ajenos. Abrió la puerta y llamó a su ayudante, que ya estaba anotando las instrucciones que se tenían que dar para la partida. En el Tor, la labor de teñir las madejas de lino y lana que se hilaban durante el largo invierno se realizaba a principios de verano. Era tradición que la suma sacerdotisa participara también en esas tareas. El motivo que se solía aducir era que así daba ejemplo a las doncellas. Sin embargo, Dierna creía que esa costumbre había perdurado porque cuando una se convertía en suma sacerdotisa, preparar el tinte y poner a remojo la madeja eran de las pocas distracciones que le hacían olvidarse de sus responsabilidades. Por otra parte, no era una tarea sencilla. La proporción exacta de los tintes y el tiempo justo de inmersión para conseguir el tono de azul deseado requerían experiencia y buen ojo. Hildeg era la maestra del tinte, y a Dierna le alegraba estar a sus órdenes. Varias madejas colgaban de las ramas del sauce que tenían detrás, cuya corteza todavía presentaba manchas de tinte del verano anterior. A lo largo de la orilla del riachuelo había calderos humeantes. Hildeg iba de uno a otro para asegurarse de que todo estaba en orden. La pequeña Lina, que ayudaba a Dierna, llevó 2 madejas, las dejó en la esterilla y echó otro tronco de leña a la hoguera. Era muy importante mantener el líquido a alta temperatura, pero sin dejar que rompiera a hervir. Dierna tomó una de las madejas y la metió despacio en la olla. El tinte era de un añil tan intenso que bajo aquella luz parecía las olas del mar abierto. Solo una vez había estado mar adentro, cuando Caraucio la llevó al canal en el buque insignia. Este se había reído de su ignorancia y le había dicho que debía entender las aguas que protegían su adorada isla. Miró dentro del caldero, volvió a ver el mar y con el cucharón dibujó las corrientes que fluían y la espuma blanca de las olas. Caraucio debía de estar en ese momento en el mar, pensó, librando su propia batalla. Le habían llegado rumores de que se dirigía a Gesoriacum con todos los barcos que tenía a su mando, pero no se había llevado a Teleri, y aunque ésta tuviera alguna visión de los acontecimientos, no tendría manera de comunicarlo sin otra sacerdotisa capaz de recibir el mensaje. Saca ya la lana, querida, o quedará muy oscura. La voz de Hilde devolvió a Dierna al presente. Tomó la madeja humeante y la colgó de la rama del sauce mientras Lina iba por más. Antes de sumergir la siguiente, Dierna tomó aire. Los vapores acres que emanaban del caldero podían provocar mareos. Luego, con cuidado, hundió la madeja en el azul oscuro del mar. Una hoja cayó sobre el líquido y empezó a dar vueltas lentamente sobre la superficie. La sacerdotisa intentó tomarla, pero se le cayó el cucharón y se le escapó un grito ahogado. Ya no era una hoja, era un barco rodeado de una docena más de ellos, que aparecían y desaparecían en los vapores que salían a bocanadas. Se aferró a los bordes del caldero sin notar el calor que abrazaba sus manos y se inclinó para ver. La perspectiva de su visión era la de un ave marina que sobrevolaba los navíos en la batalla. Reconoció el Orión y alguno de los otros. Aunque nunca los hubiera visto, los habría identificado por la velocidad y la agilidad de sus movimientos.
Los otros barcos, más grandes, pesados y torpes, debían ser romanos. Tras ellos divisaba una extensa barrera de arena. La batalla se estaba librando dentro de una bahía donde la superioridad de los barcos britanos era de poca ayuda. ¿Cómo se había dejado Caraucio atrapar de aquella manera? La batalla contra la flota armoricana de Maximiano había sido todo un alarde de estrategia, pero ahora, viendo cómo los romanos atrapaban y asaltaban a sus víctimas, estaba claro que esa batalla la ganaría la fuerza bruta, no la inteligencia. ¡Huid! Gritó su corazón. No ganaréis, tenéis que escapar. Dierna se echó hacia adelante y por un momento pudo ver a Caraucio con una espada ensangrentada en las manos. Él miró hacia arriba. ¿La había visto? ¿La había oído? En aquel instante una corriente roja nubló la vista de la sacerdotisa. El agua estaba convirtiéndose en sangre. Debió de gritar porque enseguida oyó voces que la llamaban desde algún lugar lejano y sintió el contacto de unas manos que tiraban de ella. Es rojo, murmuró. Hay sangre en el agua. No, señora, repuso Lina, el tinte del agua es azul. Oh, mi señora, miraos las manos. Dierna hizo una mueca al sentir la primera punzada de dolor. Las sacerdotisas la rodearon y en el tumulto que se formó para vendarle las heridas, nadie se atrevió a preguntarle qué había visto. A la mañana siguiente, Dierna le pidió a Adwen que preparara su equipaje, a Lewal y al más joven de los druidas que la escoltaran, y a los hombres de los pantanos que los llevaran al mundo exterior a través de las nieblas. La expresión de su rostro descartaba cualquier posibilidad de preguntarle, y ella no sacó en ningún momento el tema de la visión, si en efecto había sido una visión verdadera. Quizás se tratara tan solo de una proyección de sus propios miedos. Si Caraucio había sido derrotado, la noticia de su muerte llegaría en primer lugar a Portus Adurni, y allí era a donde debía dirigirse. Si seguía con vida, tal vez necesitara su ayuda. Quería saberlo. El viaje duró una calamitosa semana. Cuando llegaron a Venta Belgarum, las manos de Dierna habían mejorado, pero las ansiedades iban sucediéndose. Las malas noticias volaban, y en toda la parte oriental se conocía la batalla que había tenido lugar en Gesoriacum. Dierna no pudo conciliar el sueño en toda la noche, pues el ataque de ansiedad era tal que ni siquiera podía buscarlo en los caminos del espíritu, ni siquiera sabía si había muerto. A lo largo de la mañana siguieron llegando noticias. El buque insignia había llegado a puerto con el emperador a bordo, pero por desgracia, pocos eran los barcos que lo seguían. La flota que había infundido el miedo en los corazones de los sajones se había perdido, junto con la mayoría de los hombres que los tripulaban, y Constancio Cloro estaba reuniendo todas sus fuerzas para invadir Britania. Llegaban rumores por todas partes. Los que se habían hecho ricos bajo el régimen rebelde temían ahora perderlo todo. Otros se encogían de hombros, indiferentes ante la perspectiva de un cambio de amos, o especulaban sobre las recompensas que obtendrían aquellos que ayudaran a los invasores. Pero una cosa estaba clara. Si Constancio ganaba, no tendría piedad con Caraucio. El pony de Dierna sacudió la cabeza y salió al trote cuando ella lo espoleó. A pesar de la brisa marina, el aire de Portus Adurri estaba cargado. Dierna pensó que si hubiera habido problemas, ella ya se habría enterado. En la fortaleza todavía no se respiraba la derrota, pero el miedo flotaba en el aire. Como quedó patente cuando el oficial al mando no puso inconveniente alguno cuando Dierna solicitó una audiencia con el emperador. Ella era una civil que no tenía nada que ver con el ejército en una zona en la que pronto estallaría la guerra. Pero no había duda de que las fuerzas que Caraucio conservaba estaban lo bastante desesperadas para aceptar la ayuda que una bruja nativa pudiera ofrecerles. Caraucio estaba inclinado sobre un mapa de Britania que ocupaba toda la mesa y movía trozos de madera de aquí para allá mientras calculaba movimientos y posiciones. Tenía un corte profundo en la mejilla y una pantorrilla vendada. Dierna se quedó junto a la puerta durante unos instantes, tan aliviada al verlo que no tenía fuerzas ni para moverse.
Entonces, aunque ella no había dicho nada, él levantó la mirada. —¿Teleri? —susurró. Diana dio un paso hacia adelante y la luz iluminó de lleno su figura. Caraucio parpadeó. La ilusión que por un momento había alegrado su rostro se había convertido en otra cosa, en miedo tal vez. ¿De qué me extraño? Se preguntó a sí misma, deseando que su corazón latiera más despacio. Yo quería que la amase. No debería haber venido. Pero él ya estaba acercándose. Señora, dijo con aspereza, ¿habéis venido con buenos o con malos augurios? Su mirada era de tranquilidad, el tipo de tranquilidad que reflejan los ojos de quien se enfrenta a una condena. ¿Era eso lo que ella significaba para él? Se mordió el labio y se dio cuenta de que eso era todo lo que ella se había permitido ser. Ni lo uno ni lo otro. He venido a ayudaros, si puedo. Él frunció el entrecejo mientras pensaba. Habéis llegado muy rápido para venir desde Avalon. ¿O es que os ha enviado Teleri? Al ver que ella negaba con la cabeza, un velo de tristeza nubló la mirada de Caraucio. ¿No está aquí con vos? Está en Durnovaria con su padre, respondió Caraucio, y luego se hizo el silencio. Ahora le tocaba arrugar la frente a Dierna. En Aqua Azulis había quedado claro que Teleri era infeliz, pero la situación parecía estar peor de lo que se imaginaba. Ella me culpa a mí. En ese momento se dio cuenta. Por eso no quiere hablar conmigo. Mas ya no había nada que pudiera hacer para remediarlo. Se puso a su lado a mirar el mapa, intentando disimular su malestar. ¿Dónde creéis que desembarcará Constancio y con qué fuerzas contáis para combatirlo? Su primer objetivo será Londinium, contestó Caraucio, sintiendo que hablar de ello le daba seguridad. Era una forma de prepararse para la acción. No estaba dispuesto a aceptar su destino sin más, como los curas cristianos inculcaban a sus fieles. Yo creo que atacará directamente, continuó, pero será difícil que desembarque si la ciudad está bien protegida. Puede que entonces intente desembarcar en Thanatos y atravesar Cantium, pues sabe que el sureste está de mi parte. Si yo estuviera en su lugar, intentaría un ataque sobre dos flancos y que otra de las tropas desembarcara en otro lugar, en algún sitio entre Portus Adurni y Clausentum. En esa zona se encuentra la filial de la Casa de la Moneda de Alecto, y es de suponer que querrán tomarla cuanto antes. Mientras hablaba y movía las fichas de colores por el mapa, Dierna vio como si estuviera mirando dentro del pozo sagrado, soldados que marchaban por los campos. Sacudió la cabeza para deshacerse de aquella fantasía y concentrarse de nuevo en el mapa. ¿Habéis reclutado más fuerzas? Alecto contra Londinium, replicó. He reducido al máximo las guarniciones de la muralla y he enviado refuerzos a las del sur. Pondré más hombres aquí y también en venta. Debemos aumentar la protección de las ciudades. Excepto las fuerzas navales, no disponemos de ninguna defensa en el sur. Desde tiempos de Claudio, todas las batallas se han librado en la costa y en la frontera norte, y por lo tanto no eran necesarias. Podéis ayudarme si queréis. Id a Durnovaria y preguntadle al príncipe Eidin Minok si enviará a sus hombres a la guerra. Pero Teleri me ha dejado, dijo Caraucio rotundamente, lo cual le permitió a Dierna confirmar sus temores. No pido compasión. Vos sabéis mejor que nadie que nuestro matrimonio era solo el símbolo de una alianza. Ella jamás me ha querido y yo no he dispuesto de tiempo para ganarme su corazón. Ojalá hubiera podido hacerla feliz, pero no la retendré contra su voluntad. Necesito esa alianza, pero no puedo pedirle que interceda por mí. La inexpresividad de su rostro producía miedo. Dierna se mordió un labio y no dijo nada, consciente de que un gesto de simpatía hacia él podría resultarle insultante. Habría urdido el enlace por el bien de todos, pero lo único que había conseguido era herir a la joven a la que quería como a una hermana y al hombre al que respetaba. ¿Era respeto lo que sentía por él? Se dijo a sí misma que sus sentimientos no importaban. Había mucho que hacer. Por supuesto que iré, dijo Dierna despacio mientras se preguntaba si Teleri querría hablar con ella. Pero me quedaría más tranquila, añadió, si pusierais a alguien más al mando de Londinium.
No tenía muy claro qué era lo que la perturbaba. ¿Sería algo que Alecto había dicho en Corinium? ¿Un oficial con más experiencia, queréis decir? Preguntó Caraucio. Alecto tiene conocimientos suficientes para solventar los asuntos militares que le confíe el comandante de la guarnición. Los civiles son los que tienen que apoyar nuestra causa, y Alecto se lleva de maravilla con todos los mercaderes de Londinium. Él es el único que puede convencerlos. Confío más en él porque no es un oficial del ejército. Un oficial que hubiera estado de servicio durante mucho tiempo, al enfrentarse con las legiones del César, recordaría que había jurado fidelidad a Diocleciano. Pero estoy convencido de que Alecto nunca dejaría que Britania volviera a estar bajo el yugo romano. Tenéis razón, dijo Dierna pensativa, pero ¿os es tan fiel a vos como lo es a esta tierra? Caraucio se puso rígido y la miró. Ella adoptó la misma postura al notar de repente cierta tensión entre ambos. ¿Por qué debería importaros eso? Preguntó él cansinamente. Dierna permaneció quieta, sin poder articular palabra. Vos no queríais un emperador para Britania, queríais un rey sagrado, continuó. Utilizasteis la magia para hacerme venir a la isla y celebrasteis una boda real. Me persuadisteis de que renunciara a mi juramento de fidelidad y a mi propia tierra. Sin embargo, Alecto pertenece a este lugar. Él nunca os traicionaría vistiéndose como un bárbaro. También él recordaba lo mucho que habían discutido en Corinium. La tristeza que reflejaban sus ojos partió el corazón de Dierna, pero al poco vio que no solo era dolor, sino también un sentimiento de orgullo. Puede que naciera con sangre bárbara, mi señora, pero no soy un estúpido. ¿Creéis de verdad que no sabía que estabais utilizándome como herramienta para defender Britania? Pero las herramientas se rompen, y cuando eso sucede se tiran y se toma otra. ¿Podéis mirarme a la cara y decirme que abandonaréis vuestros intentos de independizar Britania de Roma si entro en batalla? Dierna notó que los ojos se le inundaban de lágrimas, pero no podía retirar la mirada. Su paciencia se merecía una respuesta. No, susurró al fin. La diosa es quien maneja la herramienta. Yo misma estoy también en sus manos. Entonces, ¿por qué lloráis? Se acercó a ella. Dierna, si ambos estamos igualmente ligados, ¿podríais por una vez no intentar manipular a la gente con el pretexto de que es vuestro deber y decirme la verdad? La verdad, pensó desesperada. La conozco o no sé ver más allá de mis obligaciones. Lloro porque os amo, confesó al fin. Caraucio se quedó de piedra. Dierna vio cómo su cuerpo se relajaba y bajaba la cabeza. ¿Me amáis? Repitió él como si nunca hubiera oído aquellas palabras. ¿Y por qué debería amarme él? Se preguntó ella. No pasa nada, le cortó Dierna inmediatamente. Vos me habéis preguntado y yo os he respondido. Sois la suma sacerdotisa de Avalon, tan sagrada como cualquiera de las vestales de Roma. La miró y ella se estremeció al sentir de repente toda aquella emoción. No tenía ningún derecho a esperar que él la correspondiera, pero no creía que pudiera soportar que la odiara. Decir que lo que sentís no significa nada es humillante tanto para vos como para mí. Caraucio no apartaba la mirada de ella como si sus rasgos fueran letras de un alfabeto secreto que intentaba descifrar. No hablo como suma sacerdotisa, sino como mujer, susurró. Sus ojos de nuevo se llenaron de lágrimas. ¿Y desde cuándo se le permite a esa mujer tener sentimientos? Preguntó él con una pizca de humor. La vista se le había nublado y veía los rasgos de Caraucio desfigurados. Ya le había ocurrido antes, cuando tuvieron juntos la visión en la vasija de plata en el Tor. Con total convicción pensó que ella había amado antes a aquel hombre. Caraucio se irguió. Poco a poco el aura de poder que siempre le hacía parecer el más grande volvió a él. Pero lo que ella veía no era el poder de un emperador, sino el del rey. Él había sabido ver lo que ella quería para Britania, pensó Dierna. Sin embargo, el rey sagrado que buscaba no era Alecto, sino él. Caraucio se dirigió a la puerta y le dijo algo al guardia que había fuera. Después la cerró y se volvió hacia ella.
Dierna, dijo su nombre de nuevo. El corazón de ella comenzó a latir con fuerza, pero parecía que la capacidad de movimiento voluntario la había abandonado. Caraucio la tomó por los hombros y la inclinó para besarla como un hombre sediento se aboca a un estanque de agua. Dierna suspiró con los ojos cerrados, y él, al notar cómo se abandonaba a la pasión, la estrechó contra su pecho. De repente ella empezó a temblar, aterida por el dolor de sentir lo que sentía, porque la necesidad de él también era suya, y en ese momento no le importó si era rey, emperador o solo un hombre. Después de besarla durante un rato, Caraucio la soltó y empezó a palpar para desabrocharle el vestido. Dierna no podía protestar. Sus manos lo buscaban a él con la misma ansia. Una pequeña parte de su mente que todavía no había sucumbido a la pasión observó divertida que se sentía tan torpe como si fuera virgen. De hecho, nunca había conocido hombre fuera de los rituales de los druidas. Nunca había tenido un amante solo por placer. Se preguntaba cómo consumarían su unión, pues allí no había cama. Caraucio volvió a besarla y ella se aferró a él con fuerza. Sus huesos se derretían. Flotaba a su encuentro como el río fluye hacia el mar. Entonces él la levantó y la tumbó sobre el mapa de Britania que cubría la mesa. Dierna se rió disimuladamente, pues le pareció ver cierto simbolismo en aquella escena, y entendió que la diosa había bendecido aquel enlace apresurado, puesto que después de todo, sin ningún tipo de preparación ni ceremonia, la suma sacerdotisa y el emperador estaban celebrando el gran ritual. Las murallas que Idin Minok había construido alrededor de su ciudad eran altas y fuertes. Teleri podía pasarse un día entero caminando sin tener que ver el mar. Desde que había llegado de Aquasulis no había parado de dar paseos para desesperación de las dos sirvientas que le había asignado su padre, y desde la visita de Dierna la cosa había empeorado. Teleri se preguntaba qué sería lo que la suma sacerdotisa querría decirle. Se había negado a verla porque imaginaba que intentaría convencerla de que volviera con su marido o a Avalon. Sin embargo, había pasado mucho tiempo hablando con el príncipe, así que quizás no estaba realmente interesada en ella. En cualquier caso, ya se había ido, y los hermanos de Teleri y sus amigos practicaban alegremente con sus caballos de raza y aprendían a aplicar las habilidades del cazador al campo de batalla. También ellos se irían pronto y no quedaría nada que les recordara a Caraucio ni a su guerra. Una gaviota bajó en picado y se cruzó en su camino. Ella lanzó un grito y dio un salto, haciendo con los dedos la señal para alejar el mal. Oh, mi señora, no debéis hacer caso a esas supersticiones, dijo su doncella Julia, que se había convertido al cristianismo recientemente. Los pájaros no son malos, solo los hombres lo son. A menos que no sean pájaros naturales, sino una ilusión del maligno, dijo Beth, su otra asistente, lanzando una carcajada cuando Julia se santiguó. Teleri se dio la vuelta. El parloteo de las sirvientas se le antojaba tan absurdo como el piar de un pájaro. Iremos al mercado a comprar bandejas y cuencos. Pero señora, si fuimos hace 2 días, empezó a decir Julia. Se espera un nuevo envío de vajilla de castor, repuso Teleri, y echó a andar a tal ritmo que a la muchacha no le quedó aire para seguir quejándose. Cuando volvieron a casa, las doncellas cargadas con 2 cacharros marrones oscuros decorados con escenas de caza en bajorrelieves, el sol se ponía por el oeste. La compra la había distraído un rato, pero ya había dejado de interesarle, y cuando las muchachas le preguntaron qué harían con ellos, se encogió de hombros y les dijo que se los llevaran a la gobernanta o los tiraran a la basura, que a ella no le importaban. Teleri se dirigió a sus aposentos y se dejó caer en el diván, pero inmediatamente se volvió a levantar. Aunque estaba cansada, temía dormir porque a menudo tenía sueños intranquilos. Acababa de volver a sentarse cuando uno de los esclavos de la casa llamó a su puerta. Señora, vuestro padre dice que vayáis. El señor Alecto está aquí. Teleri se puso de pie tan de repente que le entró un desvanecimiento y tuvo que agarrarse al diván. ¿Había llegado Alecto en representación del emperador o había otro motivo? Cohibida de repente, se quitó la túnica que había llevado al mercado y la puso aparte.
Diles a mis sirvientas que me traigan agua para lavarme y que Julia me prepare la túnica de seda rosa y el velo a juego. Cuando Teleri se reunió con su padre y el invitado en el comedor, su exterior mantenía la compostura, pero su interior se desbordaba. Retomaron la conversación sobre la invasión que se avecinaba. ¿Entonces los romanos volverán pronto?, preguntó el príncipe. No creo que Constancio tenga suficientes embarcaciones para todos los hombres que quiere traer, y también deberá construir navíos de guerra. Ha derrotado a Caraucio en Gesoriacum, pero los nuestros les hicieron también mucho daño. Alecto bebió de su copa y miró a Teleri con el rabillo del ojo. Cuando la vio entrar, se había puesto colorado y se había limitado a saludarla formalmente. El joven tenía buen aspecto, se había bronceado de tanto cabalgar bajo el sol y parecía mayor. Habían desaparecido los rasgos dulces del muchacho. ¿Y los que quedan aquí podrán hacer también una buena escabechina, como tú dices?, intervino el príncipe. Si nos mantenemos unidos, sí, dijo Alecto. Por todas partes veo que nuestra gente, los hombres de antigua sangre celta, están despertando. Escapar del yugo romano ya es mucho, pero algunos dicen que deberíamos ir más lejos y escoger un rey que no sea extranjero. La mirada de Teleri se centró en su padre, que seguía pelando su manzana. ¿Y cómo escogerán al gran rey?, preguntó el príncipe. Si nuestra gente fuera capaz de mantenerse unida, César nunca habría puesto el pie en estas tierras. Nuestra tragedia es que siempre hemos estado más dispuestos a luchar los unos contra los otros que contra los enemigos extranjeros. Pero, ¿y si se pusieran de acuerdo? ¿Y si hubiera una señal que marcara al hombre que nuestros dioses han elegido? Preguntó Alecto con cautela. Hay múltiples profecías e interpretaciones. Cuando llega la hora, un jefe debe juzgar por lo que ven sus ojos. Teleri los miraba incrédula, preguntándose si era ella quien soñaba o eran los dos hombres. ¿Qué pasaba con Caraucio? Pero la conversación ya se había desviado hacia temas más generales, el entrenamiento de los hombres y su habituallamiento, y las rutas que debían cubrir unos y otros. La noche era cálida. Cuando terminó la cena, Alecto le preguntó a Teleri si le apetecía pasear con él por el atrio. Durante un rato caminaron en silencio hasta que él se detuvo de repente. ¿Por qué habéis abandonado a Caraucio, Teleri? ¿Acaso era cruel con vos? ¿Os hizo daño? Ella sacudió la cabeza con aire cansino como si esperara esa pregunta. ¿Hacerme daño? No. Nunca le ha importado lo suficiente para eso. Caraucio no me hizo nada, pero cuando lo miraba veía un sajón en él. ¿Nunca lo habéis amado? Ella se volvió hacia él. Nunca. Sin embargo, tú sí, Alecto, era tu héroe. Pensaba que salvaría a Britania, exclamó, pero no era más que un cambio de amos, y yo siempre estaba en la sombra y tú eras suya. ¿Hablabas en serio con mi padre o solo estabas poniéndolo a prueba? Alecto dejó escapar un largo suspiro. Teleri, yo podría gobernar esta tierra. Se gobierna con dinero y yo lo controlo. Provengo de príncipes belgas y de los silures por parte de mi madre. Eso no es suficiente, lo sé, pero si tú me amaras, todos me seguirían si consintieras en ser mi reina. Ella se retorció la falda entre los dedos. ¿Y tú me amas o solo quieres casarte conmigo como él para conseguir poder? Le preguntó Teleri levantando la mirada y reparando en que Alecto temblaba. Teleri, susurró, ¿no sabes lo que siento por ti? Sueño contigo. Cuando nos conocimos tú eras sacerdotisa de Avalon y después, de repente, la esposa de Caraucio. Te entregaría mi corazón en una bandeja si lo quisieras, pero prefiero ofrecerte Britania. Dame tu amor y no serás emperatriz, pero sí gran reina. ¿Y qué pasará con mi marido? Su mirada luminosa y abierta un momento antes se endureció. Hablaré con él para llegar a un acuerdo. Aunque el emperador la repudiara, Teleri no imaginaba a Caraucio entregando el poder voluntariamente, pero Alecto estaba arrodillado ante ella y le costaba preocuparse por eso. Él le tomó la mano y se la besó. Después le dio la vuelta y apretó los labios contra la palma.
Qué caricia tan delicada, pensó. Alecto no la detendría si se levantaba y se iba, pero cuando Teleri lo miró y lo vio allí de rodillas, sintió una piedad protectora y comprendió por primera vez que también ella tenía poder. Caraucio la necesitaba para sellar su unión con los britanos y con Avalon, y ese hombre necesitaba su amor. Con dulzura le pasó una mano por el pelo y cuando él levantó la vista lo acogió entre sus brazos. El mensajero que el príncipe Aidin Minok había enviado al emperador decía que los hombres del príncipe dejarían Durnovaria en los idus de junio. Le recomendaba que enviara un oficial para que se hiciera cargo de ellos en Sorbiodunum, donde la calzada principal que provenía del suroeste se cruzaba con las que provenían de Aquasulis y Glebum. Unos días antes del solsticio de verano, Caraucio, exasperado tras una semana de reuniones con los senadores locales en venta, decidió recogerlos él mismo. Aún seguía llevando los calzones germanos para cabalgar, pero sus consejeros lo habían convencido para que su guardia personal vistiera al estilo romano. Ahora tenían el mismo aspecto que cualquiera de los reclutos enviados a servir a la otra parte del imperio, pensó al mirar la fila que cabalgaba tras él. Cuando llegaron a Sorbiodunum, los durotriges aún no habían llegado, pero el tiempo era bueno y despejado, y no era un día para que un hombre se sentara dentro de casa cuando podía estar tomando el aire. Lo que quería, pensó Caraucio mientras conducía a sus hombres por la calzada de Durnovaria, era estar en el puente de una nave. Hacía muy buen día para navegar, pero en lugar de eso se balanceaba con el movimiento de su caballo y se imaginaba que las ondulaciones de la tierra eran las olas del mar. Ya casi era mediodía cuando uno de los menapios gritó y Caraucio vio a lo lejos una gran nube de polvo. Los últimos años le habían enseñado a calcular la caballería y estimaba que se acercaban 2 ventenas de jinetes, como mínimo, forzando a sus caballos más de lo que la prudencia aconsejaba, probablemente más por aparentar que por necesidad. Espolió a su caballo y los menapios lo siguieron al trote para encontrarse con los durotriges. Reconoció al hermano mayor de Teleri y le dirigió una sonrisa. Era más corpulento que ella, pero tenía el mismo pelo oscuro. Los hombres presentaban buen aspecto, pensó mientras los observaba. Su indumentaria muy decorada y llena de ornamentos y borlas era más adecuada para un desfile que para el campo de batalla, pero parecían enérgicos y determinados y, por supuesto, cabalgaban a la perfección. Solo un hombre montaba sin la desenvoltura de los demás. Caraucio se cubrió los ojos con una mano y parpadeó al reconocer a Alecto, cosa que le llevó un momento, pues nunca había visto al joven con nada que no fueran las vestimentas romanas, y en ese momento iba vestido con una túnica azafrán y un manto carmesí, como el príncipe belga que era. Al parecer, no era el único que sentía el influjo de las raíces ahora que luchaban contra Roma, pensó Caraucio. Sonrió cuando los durotriges se detuvieron con una polvareda frente a él y los saludó. Alecto, muchacho, ¿qué haces aquí? Pensaba que estabas en Londinium. Este es mi país y mi gente, repuso Alecto. Aquí es donde debo estar. A Caraucio le picó la incertidumbre, pero siguió sonriendo. Bueno, desde luego has traído a los durotriges en plena forma. Miró a los jinetes y su incomodidad aumentó, pues no sonreían. El hermano de Teleri hizo avanzar un poco su montura. ¿Acaso creías que vosotros, los romanos, o mejor dicho, los germanos, sois los únicos que sabéis pelear? Los guerreros britanos hicieron temblar las mismas murallas de Roma cuando tu gente aún estaba saliendo del lodo. Teudibert, uno de los menapios de Caraucio, lanzó un gruñido, pero éste le indicó que no hiciera nada. Si no creyera en vuestro valor, dijo con calma, no le habría pedido a vuestro padre que os enviara. Britania necesita de todos sus hijos, de aquellos cuyos antepasados combatieron contra César y de los hijos de las legiones que llegaron desde Sarmacia e Hispania y de todos los rincones del imperio para echar raíces en esta tierra. Ahora todos somos britanos. Tú no, dijo uno de los durotriges. Tú naciste al otro lado del mar. He entregado mi sangre a Britania, repuso Caraucio. La misma dama de Avalon aceptó mi ofrenda.
En ese momento pensar en Dierna le alegraba el corazón. En Portus Adurni le había dado más que su sangre. Aquella noche vertió en ella su semilla, su propia vida, y aquello lo había renovado. La señora de los britanos la rechaza, dijo Alecto. Los guerreros se hicieron a un lado para dejarlo pasar. La hija de Eidin Minok ya no es tu esposa. La alianza ha terminado y ya no tienes nuestra lealtad. Caraucio se puso tenso por la ira. ¿Se había vuelto loco aquel muchacho? Los hombres de las tribus son valientes, empezó a decir en un último intento de conciliación, pero desde hace 300 años no llevan armas más que para cazar. Sin la ayuda de las legiones britanas, seréis carnaza para Constancio. Las legiones, espetó Alecto con desdén, seguirán a quien les pague. ¿No es esa la historia de tu imperio? Y yo controlo el dinero. Sea por amor o por dinero, toda Britania luchará contra el invasor, pero debe ser comandada por un hombre de la antigua sangre. En la sien de Caraucio latía una vena. Por ti. Alecto asintió con la cabeza. Sería distinto si Teleri te hubiera dado un hijo, pero ella ha rechazado tu semilla. Me ha otorgado a mí la soberanía. Caraucio lo miró sin verlo. Sabía que no había conseguido ganarse el amor de Teleri, pero no pensaba que ella lo odiaba. Eso le dolía, pues él seguía pensando en ella con afecto, aunque era Dierna quien le había enseñado lo que significaba el amor. La parte de su mente que aún era capaz de razonar le decía que Alecto pretendía herirlo, y si Dierna no se hubiera entregado a él de una manera tan plena, lo habría conseguido. Pero el recuerdo de su amor era como agua que lo vivificaba y ninguna provocación de Alecto podía hacer que temblara su hombría. La dadora de la soberanía era ella, no Teleri. Pero estaba claro que los durotriges creían a Alecto y él no podía traicionar a Dierna contándoles el don del que le había hecho entrega. Estos hombres no están ligados a mí, articuló lentamente, pero tú, Alecto, me juraste fidelidad. ¿Cómo pueden confiar en ti si eres capaz de traicionarme a mí? Alecto se encogió de hombros. Juré por los dioses romanos, los mismos a los que tú juraste servir a Diocleciano. Un juramento roto merece otro, ojo por ojo, como dicen los cristianos. Caraucio acercó su caballo al del joven, obligándolo a que lo mirara. Alecto, lo que había entre nosotros era más que un juramento, le dijo con calma. Creía que tenía tu cariño. El joven sacudió la cabeza. Amo más a Teleri. A Teleri, pensó Caraucio, no a Britania. Quédate, la tienes mi bendición, dijo sombríamente. Espero que te proporcione más consuelo del que me dio a mí, pero en lo que a Britania se refiere, creo que las legiones tendrán el suficiente sentido común para no obedecer a un muchacho sin formación militar, aunque le sobre el dinero a manos llenas, y puede que algunas tribus no estén ansiosas por obedecer a un belga, descendiente de aquellos que los conquistaron antes de que llegaran los romanos. Te invito a intentarlo, Alecto, pero no creo que la gente de esta tierra te siga, y yo no abandonaré a los que juraron tener fe en mí. Con un ademán despectivo hizo girar su montura. No había dado ni 2 pasos cuando uno de los menapios lanzó un grito de aviso. Caraucio solo tuvo tiempo de ladearse un poco, lo suficiente para que la lanza que le había arrojado el hermano de Teleri le acertara en el costado y no en la espalda. Por un momento solo sintió el impacto. Después el peso de la lanza lo venció. Cuando cayó al suelo, Caraucio sintió que un chorro cálido le resbalaba por las costillas. Y por último, la primera y terrible puñalada del dolor. Oyó gritos y choque de espadas. Un caballo relinchó. Parpadeó intentando enfocar la mirada y vio caer a uno de sus guardias. Aún no estoy muerto, se dijo a sí mismo, y los hombres están muriendo por mí. Inspiró profundamente, recobró claridad y sacó la espada. Subió como pudo a su caballo y lo espoleó hacia el dialecto, pero había demasiados hombres en medio. Una espada destelló en su camino. La esquivó, hendió la suya y vio caer a su enemigo. Eso había sido suerte, reflexionó, pero su espíritu luchador le insuflaba ánimo, y a cada momento se sentía más fuerte. Sus menapios, al verlo luchar, se animaron y atacaron con furia semejante. Pronto perdieron la conciencia del tiempo, de repente no quedaban enemigos delante de él.
Escuchó cascos de caballos y vio que los durotriges se replegaban en torno al lecto y huían con los brazos levantados como si pelearan entre ellos. Mi señor, gritó uno de sus hombres, estáis sangrando. Caraucio consiguió envainar la espada y se llevó la mano al costado. No es grave, exhaló. Átame un trozo de tela para detener la hemorragia. Son más que nosotros, pero les hemos dado su merecido. Si nos retiramos ahora no nos seguirán. ¿Volvemos a Sorbiodunum? Preguntó a Edfrid. El emperador sacudió la cabeza. La traición de Alecto lo había desestabilizado, y hasta que se repusiera no se atrevía a confiar en la lealtad de nadie. Caraucio se volvió para mirarse el costado. La sangre emanaba de la herida y era difícil de ver, pero sentía que tenía mal aspecto. Aunque al principio no le había prestado atención, era probable que requiriera las técnicas más avanzadas de los cirujanos de Londinium. Se irguió en la silla y miró hacia el oeste, donde las colinas se difuminaban en una neblina azul. Véndame el costado, le dijo a Theudibert. Señor, la herida es muy profunda. Creo que deberíamos buscar ayuda. Por allí, dijo Caraucio señalando con el dedo. La única cura que hay para esto está en el país del verano. Nos daremos la vuelta como si regresáramos a la ciudad y giraremos en cuanto estemos lejos de su vista. Perderán tiempo buscándonos por el camino. Ahora vamos, deprisa, que no os detenga mi estado. Si no puedo montar, atadme a la silla y si dejo de hablar, seguid preguntando vosotros por el camino a Avalon.